Hola a todos de nuevo. Seguimos con el artículo 7 de la Carta Europea de Derechos del Niño Hospitalizado, que dice, que dice así. Derecho de sus padres o de las personas que los sustituya, tutores, etcétera, a recibir todas las informaciones relativas a la enfermedad y al bienestar del niño, siempre y cuando el derecho fundamental de éste al respecto de su intimidad no se vea afectado por ello. Bueno, este artículo yo les empezaría a analizarlo y a discutirlo con una anécdota que yo tuve en mi profesión, ¿no? Como un comatólogo, ¿no? Tantos años. Recuerdo que cuando el niño ingresa en el hospital, pues los colegios de ese niño, de esa niña, pues nos piden pues un informe, de alguna manera, que acredite cuál es la razón del por qué no está acudiendo al colegio. Y yo normalmente pues lo hacía, ¿no? Decía que el niño pues estaba ingresado en el hospital, necesitaba tanto tiempo de tratamiento porque tenía un diagnóstico de leucemia linfoblástica o de mieloblástica, etcétera, etcétera. Y yo era bastante preciso con eso, ¿no? Hasta que un día una madre, abogado, me comentó que quería ese informe y después de habérselo dado me dijo que no entendía por qué tenía que poner el diagnóstico de la niña. Ella en teoría no quería que ni sus compañeros, ni los directores, ni los profesores supieran lo que tenía su hija. Y luego me di cuenta de que efectivamente tenía razón, ¿no? Y es lo que acabo de leer en este artículo. De alguna manera hay que tener mucho cuidado con la propagación, de alguna manera, de los diagnósticos que desde mi punto de vista deberían de estar entre las cuatro paredes del despacho del médico cuando se sienta con los papás y las mamás de los niños, o sean pequeñitos o adolescentes, si se les puede decir el diagnóstico a ellos. Y yo creo que no debería de salir de ahí, por esa intimidad. Pero claro, uno se pone a pensar. Bueno, después de esa anécdota, yo a partir de ahí siempre hacía los informes poniendo que el niño estaba enfermito y punto. Y tenía que estar ingresado en el hospital porque estaba enfermo. No ponía el diagnóstico. Pero claro, uno se pone a pensar que en muchas ocasiones te piden el diagnóstico fundaciones, asociaciones, para ayudar, en teoría, a todos estos pacientes con leucemia, con cáncer, con otro tipo de enfermedades, autoinmunes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y hasta qué punto eso es, mi pregunta es, violar la intimidad, como dice el artículo, diagnóstica de este niño o de esta niña? Porque al fin y al cabo la información se le está dando a personas ajenas a él y a la familia. Les prometen efectivamente ayuda, aunque yo en el fondo, yo siempre les he dicho, por lo menos en mi campo, ¿no? En el campo de la oncohematología, que en el hospital se va a hacer el 100%, todo lo posible, por curar al niño, que es lo que se trata. Hay muchas fundaciones y asociaciones que contratan psicólogos, contratan rehabilitadores, etcétera, etcétera, pero eso todo lo tenemos en el hospital. Entonces, yo sinceramente, yo se los explico así a los padres y yo no tengo por qué darles el diagnóstico a ninguna persona externa a ellos. Son ellos los que se lo dan una vez que yo diagnostico al paciente. Pero vuelvo a repetir, hasta qué punto eso es una vulnerabilidad de lo que, como pone este artículo, siempre que no sea en menoscabo de la intimidad diagnóstica del paciente, ¿no? Hasta qué punto el padre o el papá o la mamá tiene ese derecho, ¿no? Esto es algo que siempre me he planteado, ¿no? Y es complicado, es bastante complicado, ¿no?
porque yo sé que hay fundaciones y asociaciones que sí están creadas fundamentalmente pues para ayudarlos, ¿no? Pero ya nosotros en la seguridad social, por lo menos en mi campo, los ayudamos. ¿Qué se trata? Curarlos. Poner todos los medios diagnósticos y de tratamiento, los más modernos y actualizados posibles, para salvar al niño o a la niña. Y eso ya lo hacemos en el hospital. No necesitan ayuda de nadie. Incluso pues para labores burocráticas o de cualquier otro tipo. Para eso estamos nosotros también en el hospital. Eso es parte del tratamiento, parte de la ayuda que hacemos hacia ese niño enfermo y a sus padres. Sobre todo en los primeros días cuando se le dice el diagnóstico tan terrible, ¿no? Y que muchas veces los padres se quedan en blanco y no saben qué hacer. Nosotros les ayudamos también. Entonces, ¿hasta qué punto esa información tiene que salir de esas cuatro paredes del despacho? Esa es mi pregunta y es una práctica habitual de hoy en día. Y yo creo que va en contra de este artículo, porque de alguna manera se atenta contra esa intimidad informativa diagnóstica del paciente. Y a mí me lo dijo una madre, antes de leerme los artículos estos. Una madre abogada, no ponga usted el diagnóstico de mi hija, yo no quiero que mi hija, los profesores y la gente del colegio sepa lo que tiene mi hija. Y ahí fue cuando lo entendí. Y ponía simplemente, está enfermo. Es bastante complicado, yo lo sé, pero mi práctica habitual era esa. Yo no doy diagnóstico a nadie salvo a los que se los tengo que dar, que es al paciente y a sus padres. Si sus padres ya luego utilizan ese diagnóstico y esa información fuera de su marco familiar, eso ya es cosa de ellos. Y yo no sé hasta qué punto, según este artículo, eso no es atentar contra la intimidad del niño, no de la niña. Bueno, los dejo y seguimos el próximo vídeo con el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos del Niño Hospitalizado. Fuerte abrazo.